¿Sabes una cosa? Que te admiro cada vez que siento el viento. Cada vez que el trueno rompe ese silencio que la noche ha guardado para ti. El programa radial Despertando Conciencias. Realmente no espero negándolo, ni Judas vendiéndolo, ni mucho menos Juan al pie de la cruz de su maestro. Pero si eres un hermano en la religión o cualquier persona que profesa cualquier otro credo, déjame decirte que este programa es para ti. Centro Cristiano Getsemaní, proclamando el nombre maravilloso de Jesucristo, declarando a los cuatro vientos que Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y que nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es a través de Él. Así que amigo que me escuchas, si le estás pidiendo un paso de piedra, madera o barro, o cualquier pintura hecha por el hombre, déjame decirte que estás perdiendo tu tiempo y gastando saliva, Yoki. Este programa gira en torno a una persona que tiene el poder para transformar al borracho, marihuano, prostituta, homosexual, lesbiana. Transforma el corazón del brujo, hechicero, santero, curandero. En lugar que le sirvan al diablo, le sirvan a un Cristo vivo. Transforma el matrimonio hecho pedazo por la infidelidad, por la violencia, en un matrimonio totalmente restaurado por el poder de Jesucristo. Sana toda enfermedad, no importa si está SIDA o cáncer. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque lo que para la ciencia es imposible, lo que para la medicina es imposible, aún lo que para el demonio llamado Santa Muerte es imposible, para Jesucristo todo, absolutamente todo, le es posible. Amén. Así que Dios bendiga a todos los que nos están escuchando por la que buena, a todos los que nos están escuchando por el internet y a todos los que nos están viendo por el YouTube. Dios les bendiga. Amén. Así que, hermanos, pues, si tienes una necesidad, problema, enfermedad, te gustaría que oráramos, pues puedes mandar un mensaje de texto al celular 834-121-5138. 834-121-5138. Ahí estaremos atendiendo tu necesidad. No mandes saludos porque el programa de la radio es demasiado caro como para estarlo gastando mandando saludos. Si quieres saludar a alguien, pues ve a su casa y dale un fuerte abrazo de mi parte. Amén. Así que hermanos, pues en esta hora toca la piedrificación. Amén. Y nosotros le hemos titulado a esta piedrificación, le hemos titulado Implacable. Amén. El libro de Efesios capítulo 4 versículo 27. Ahora el apóstol Pablo le dice: no deis lugar al diablo. Amén. La vida cristiana, la meta definitiva será cuando nuestro Señor Jesucristo nos diga: bien hecho, buen siervo fiel. Todo ser humano, cuando su corazón deje de palpitar, se encontrará con el autor y consumador de la vida. Y alguna de dos estas palabras podrán salir de los labios de Jesús: bien hecho, fiel, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. O simplemente otra palabra que dirá: apartados de mí, que yo no los conozco. Amén. Pero para poder terminar algo se necesita ser de alguna manera implacable. ¿Qué significa la palabra implacable? El término describe una actitud, una postura de decisión, una postura de persistencia, una actitud de rigidez. De hecho, de manera simple es no ceder. Simplemente es eso, no ceder. No, de alguna manera no diluirse al pasar del tiempo. Como hijos de Dios deberíamos desesperadamente terminar bien para la gloria de Dios. Usted y yo nunca deberíamos querer apartarnos de la gracia de Dios, dejando de remar y dejándonos llevar por la corriente de este mundo. Podemos ver en las escrituras numerosos ejemplos de lo que ocurre con las personas que terminan bien y con las personas que terminan mal. Piensen en Salomón, hijo de David y el hombre más sabio, rico y poderoso de su tiempo. Alcanzó alturas a las que ningún ser humano en generaciones previas y ni muchas generaciones después pudo siquiera acercarse. Sin embargo, flaqueó. Sin embargo, dejó de ver mal en la última parte de su reinado, alejando su corazón de Dios para alinearse con el sistema del mundo. Como Salomón tenía muchas mujeres extranjeras, pues es muy probable que sufriera grandes conflictos en su casa por estar decidido a darle lealtad y obediencia a Jehová. Y para mantener la paz, no permaneció leal a Jehová, sino que construyó altares e incluso adoró a los dioses ajenos de sus esposos. De alguna manera, no fue implacable en sus convicciones. Salomón sufrió grandemente por su necedad, y sus hijos y sus nietos también se vieron afectados incluso más profundamente. El reino se le confió, un reino que de alguna manera que debió haber sido fiel, que se le entregó un reino lleno de paz y fuerte por su padre David. Pero
por la no ser implacable en sus convicciones, ese hombre, ese reino fue dividido en el reino del norte y el reino del sur. Y se desvaneció porque no fue capaz de terminar bien. Y este Israel habría sido muy distinto si Salomón hubiera permanecido implacable. Amén. Esa es la triste realidad hoy en día de muchos hombres y mujeres. No han sido implacables en su manera de conducirse, no han sido implacables en su manera de perseverar ante la vida, ante los embates y circunstancias adversas de la vida. Se necesita hoy más que nunca hombres implacables en sus convicciones, enraizados en la palabra de Dios. Compararemos ahora a Salomón con Juan el Bautista. Juan era decidido y se aferraba a la verdad, viéndola y proclamándola con valentía. Al igual que Salomón sufrió la adversidad. El problema de Juan no eran las mujeres, sino el rey de Judea, que no aceptaba la verdad que Juan proclamaba. Salomón tenía un conflicto interno en su propia casa, pero Juan sufría la cárcel, torturas y posiblemente la muerte. Sin embargo, en medio de eso, unas consecuencias tan crueles y extremas, Juan permaneció inconmovible en su declaración de la verdad, tanto en la manera en que vivía como el mensaje que proclamaba. El resultado, un legado de Juan es superior al legado de Salomón. Amén, hermanos. Estos hombres hoy en día se han levantado pastores, se han levantado hombres de alguna manera, siervos de Dios, se han levantado hombres íntegros, pero al pasar del tiempo sus convicciones han sido diluyendo. Al pasar del tiempo no han sido implacables en sus convicciones. Al pasar del tiempo su mensaje así ha sido diluyendo. No ha mantenido la verdad a pesar de la adversidad, a pesar de todas las cosas que están pasando en la vida. Nos encontramos en una seria batalla contra la falta de valores en el mundo. Su influencia es poderosa, su influencia es engañosa, es seductora. Es muy fácil cansarse, pensar que no falta nada por dejar de perseverar, relajarse y dejarse llevar por las corrientes de este mundo. El mundo aprisiona, el mundo de alguna manera, la presión del mundo cada día es más fuerte. Y cada día hombres y mujeres se están flaqueando, hombres y mujeres están bajando los brazos y no han podido ser implacables ante los deseos, ante las tentaciones que Satanás está presentando. Amén. Conocemos a infinidad de personas que en el área laboral de alguna manera son implacables. Son muy disciplinados, son muy estrictos, son muy rigurosos, son muy metódicos, muy entregados a su trabajo. Pero en el área espiritual sus vidas están totalmente destruidas, están totalmente quebradas. Sus cimientos de alguna manera están totalmente podridos. Simplemente tú le rascas tantito, simplemente tú tocas tantito algo en sus vidas y te das cuenta de lo vulnerable que son. Te das cuenta que simplemente traían máscaras de seguridad, máscaras de un equilibrio emocional, pero simplemente al testearles tantito se derrumban sus vidas, se quiebran las personas. Amén. Ante las personas, son personas de alguna manera equilibradas emocionalmente, pero por dentro están quebradas. No hay un cimiento, no hay un fundamento que las mantenga de pie en medio de tanta adversidad de este mundo. Amén. Ante la vida, de alguna manera, una máscara de seguridad y equilibrio, pero en lo profundo de sus corazones está cayéndose a pedazos. Amén. La Iglesia Católica hoy en día, en esta semana, acaba de alguna manera de votar por un hombre. Y buscaron un hombre que de alguna manera tuviera convicciones arraigadas, porque se dieron cuenta que Benedicto XVI era un hombre de alguna manera movible, era un hombre que cambiaba sus temperamentos, que cambiaba sus convicciones, un hombre que apenas hace unos pocos meses había dicho que iba a entregar su vida y su último aliento de vida por esta causa. Al pasar del tiempo renunció. Entonces todos los líderes religiosos de esta Iglesia Católica se enfrascaron en la búsqueda de un hombre que tuviera convicciones, de un hombre que de alguna manera fuera implacable, en un hombre que de alguna manera no fuera movido por sus emociones, y encontraron a un hombre que yo le llamo el Papa Pancho, encontraron porque le rebuscaron y se dieron cuenta que este hombre tenía convicción, este hombre era implacable. Sí, porque este hombre es implacable. ¿Por qué? Porque tiene las raíces profundas con los jesuitas. Es un jesuita, y los jesuitas fueron uno de los hombres o la red de Jesús, que mejor conocida como los jesuitas, fueron de alguna manera, fueron los hombres, los precursores de una de las más grandes matanzas que el ser humano o la humanidad haya presenciado. Estos hombres fueron los precursores de la gran matanza llamada la Santa Inquisición. Hombres con convicciones, hombres implacables, pero implacables en la maldad, implacables de alguna manera en hacer sufrir a gente, no importando de alguna manera a quien tenga que engañar, que matar con tal de obtener sus propios fines políticos, de negocio, de todas esas fases. Amén. Hoy en día han puesto a un hombre de la Iglesia Católica implacable, pero implacable de alguna manera en maldad, en horror. Amén.
¿Por qué? Porque el ser humano está buscando a alguien que sea implacable, alguien que de alguna manera no se doblegue ante el dolor, no se doblegue ante la necesidad y siga sus convicciones. Amén. Satanás es implacable en su forma de destruir. Satanás es implacable en su forma de dividir. Satanás es implacable en su forma de destruir matrimonio, de destruir familia. Hoy en día vemos la mano implacable de maldad, donde Satanás se está moviendo, destruyendo niñas en la prostitución, destruyendo niños. Por donde quiera que volteamos a ver, vemos la mano de alguna manera palpable de la maldad, donde Satanás está destruyendo familias enteras, completas. ¿Cómo podemos ver y concebir en nuestra mente que un padre viole a sus propias hijas? Es algo de alguna manera que es una maldad implacable. Este hombre, Satanás le dijo: ¿sabes qué? Tú abusas de tus niñas, tú disfrútalas, aunque en el proceso le destruyas totalmente su vida, aunque en el proceso las mates emocionalmente. Esa es la mano de alguna manera implacable de Satanás destruyendo los hogares. En este mismo instante tú ve a un Oxxo de Ciudad Victoria y encontrarás a cientos y cientos de jóvenes comprando cerveza y más cerveza, que al final de cuentas terminará esos jóvenes desgraciadamente incrustados en los fierros retorcidos de su automóvil, porque tal vez se pasaron en alto, porque tal vez simplemente por exceso de velocidad salieron del camino y ahí quedó su corta vida. Y vemos la mano de una manera implacable de Satanás destruyendo la juventud hoy en día. Vemos infinidad de jóvenes perdiendo sus vidas en el narcotráfico, como de alguna manera han sido inducidos por querer tener cosas, por querer ser alguien, cuando Satanás los ha engañado totalmente de una manera tan brutal. Está quitando sus vidas. Lo vemos donde sea. Vemos la mano implacable de Satanás destruyendo los hogares de una forma tan brutal, de una forma sin clemencia, porque Satanás no tiene clemencia, Satanás no tiene misericordia, porque él no la conoce. Amén. Y vemos de alguna manera la mano es tan fuerte, tan tajante, destruyendo los hogares, destruyendo las vidas. Necesita hoy en día la sociedad hombres y mujeres que de alguna manera sean implacables en sus convicciones, sean implacables en su manera de dirigirse ante la vida en medio de tanta turbulencia de maldad, en medio de tanto viento de alguna manera, de tempestad, de maldad, de inmoralidad, de tanta basura del diablo. Y hombres y mujeres de alguna manera implacables en sus convicciones, implacables. Hoy en día, desgraciadamente, se venderá el mejor postor. Encontramos gente que de alguna manera se ha vendido. ¿Por qué? Porque no ha sido de alguna manera implacable en su manera de perseverar ante las circunstancias. Amén. Pero déjame decirte que hace más de 2000 años apareció un hombre que partió la historia en Dios. Apareció un hombre que cambió la historia de la raza humana. Este hombre ha sido el hombre más implacable que la raza humana haya presenciado, haya conocido. Hasta este día no ha habido otro hombre que ha pisado este planeta que le haya cambiado de una manera radical al ser humano, que le haya dado una esperanza de vida al ser humano, que lo haya modificado en su manera de perseverarse ante la vida. Este hombre vino a este planeta Tierra y redimió a la raza humana de la forma más implacable que se haya visto y presenciado en la vida del ser humano. Este hombre se impregnó en la cruz del Calvario. Sus últimas palabras fueron: consumado es. Al decir estas palabras, Jesucristo estaba diciendo: yo he sido implacable en mis convicciones, yo he sido implacable en mis valores, yo soy implacable en lo que a mí se me mandó a hacer. La gente lo quería poner como rey, la gente lo quería poner en un trono, y Jesucristo decía: yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Era un hombre implacable, era un hombre con convicciones enraizadas en la voluntad de su Padre, era un hombre que no era movido por sentimentalismo, era un hombre que no era movido por emocionalismo, aunque sus hombres más cercanos lo engañaron, aunque sus hombres más cercanos lo vendieron, lo negaron. Este hombre permaneció firme en sus convicciones. ¿Por qué? Porque él entendía que había un propósito real para su vida, un propósito que trasciende la vida misma, un propósito que va más allá de esta tierra, un propósito que trasciende y no tiene fronteras ni edades. Amén. El propósito hermoso de Jesucristo: redimir a la raza humana, y la redimió de la forma más implacable que jamás haya existido y se haya visto en esta vida. ¡Ay! Fue Jesucristo, fue Jesucristo. Él es el hombre más implacable que la raza humana
humana ha conocido fue Jesucristo. En la cruz del Calvario dijo: consumado es, consumado es. Satanás lo tentó, Satanás se lo ofreció, le ofreció dinero, le ofreció riqueza, le ofreció lujo, le ofreció reconocimiento humano. Y Jesucristo de alguna manera dijo: no, yo no necesito toda esa basura. Le ofreció todo lo que hoy en día los predicadores de hoy están ofreciendo a gente. Están ofreciendo lujo, están ofreciendo fama, están ofreciendo reconocimiento, riqueza. Jesucristo dice: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Amén. Jesucristo fue implacable. Jesucristo fue de alguna manera implacable en sus convicciones, implacable en su manera de presentarse ante la vida. Era un hombre como tú y como yo, pero era implacable en su manera de ver la vida. Amén. Él sabía que la vida misma era más allá. Amén. Él entendía que había un objetivo primario para él. Él sabía que había algo más grande para él. Él sabía que no iba a diluir su mensaje de alguna manera a favor de ciertas personas. Él iba a decir la verdad. Fue implacable en decir la verdad. Fue implacable en su manera de mantenerse ante la vida, ante los embates, ante las tentaciones, ante todo lo que Satanás pudo ofrecerle. Él fue implacable. Él fue implacable. Él mantuvo su frente en alto, sabiendo que de alguna manera había cumplido. Por eso dijo: consumado es. Él en esas palabras está diciendo: yo he terminado lo que se me mandó a hacer. Yo he cumplido lo que se me mandó a hacer. No diluí el mensaje, no decliné mi mensaje. Él se mantuvo firme, el santo, el inmaculado, el que sin mancha, el que no tenía pecado. Dice la Biblia que se hizo pecado por nosotros. Él fue implacable. Hoy en día se necesitan hombres y mujeres implacables que puedan mantenerse erguidos en medio de tanto viento de maldad, en medio de tanto viento y tempestades de inmoralidades. Hoy en día se necesitan hombres y mujeres en los cuales se les pueda confiar, hombres y mujeres en los cuales puedan caminar con la frente en alto, sabiendo que están bien, viviendo en integridad, en rectitud. Amén. Hoy en día carecemos de hombres y mujeres de este tipo. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de Dios, nos hemos apartado de Dios. Amén. Si quieres ser implacable, necesitas acercarte a aquel que fue implacable en toda su vida. Fue implacable en su manera de conducirse ante la vida. Amén. Jesucristo dice, al final dice: en el mundo tendréis aflicción, en el mundo seréis tentados, en el mundo seréis de alguna manera seducidos, en el mundo seréis de alguna manera presionados a decaer, a dejarse llevar por la corriente del mundo. Pero Jesucristo termina diciendo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. ¡Ay! Confiad que yo fui implacable. Y si yo fui implacable, ustedes también pueden ser implacables en medio de tanta turbulencia de maldad. Hoy en día se necesita gente implacable en su manera de conducirse ante la vida. A ver, gente que pueda proclamar el mensaje glorioso de Jesucristo a los cuatro vientos, que pueda de alguna manera hablar la verdad de Dios. Amén. ¿Cuántos hombres y mujeres con ministerios, siervos de Dios, que se levantaron, pero al pasar del tiempo diluyeron su mensaje? Al pasar del tiempo no fueron implacables en su convicción. Y hoy en día, después de predicar la verdad del Evangelio, están predicando un Evangelio de prosperidad. Están predicando un Evangelio en el cual simplemente le están endulzando el oído a la gente para sacarle hasta el último centavo, porque no fueron implacables. Cada día Satanás meterá más presión sobre el pueblo de Dios. Cada día Satanás de alguna manera tratará y estará tumbando siervos de Dios. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente que Dios necesita hombres implacables, que mantengan sus convicciones ante la necesidad, ante la tentación, ante los deseos de este mundo. Amén. Necesita hombres implacables en su manera de conducirse ante la vida. Hoy más que nunca, en medio de tanta corrupción, vemos corrupción de alguna manera en los niveles más altos de México. En los niveles más altos de México estamos viendo corrupción. Como simplemente una llamada de los pilos puede hacer que saquen a una francesa que de alguna manera mató, secuestró. Y vemos en la más alta jerarquía, la Suprema Corte de Justicia, simplemente la dejan salir. Una corrupción total que nos espera a nosotros como simples ciudadanos. Cuando la Suprema Corte de Justicia se vende al mejor postor, ¿qué le puede esperar al ser humano? La más alta jerarquía de alguna manera de justicia se vende, se corrompe. Hoy en día necesitas acercarte a aquel que no se corrompe. Necesitas acercarte a aquel que no se vende al mejor postor. Necesitas acercarte a aquel que es implacable por sobre todas las cosas. Es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no necesita el dinero de la gente. Él no necesita el aplauso de la
gente. Él no necesita reconocimiento humano. Él sabe quién es. Él es el autor y consumador de vuestra fe. Es aquel que vino y murió y resucitó al tercer día para darle una esperanza de vida al ser humano y sacarlo de su estado de mediocridad, sacarlo de su estado de pecado. Vino a redimir al ser humano de la forma más implacable que jamás haya visto la vida misma. A ver, Jesucristo se impregnó de la cruz del Calvario. El mismo Pedro se le presenta a Jesús y le dice a Jesús: no vayas a Jerusalén, no vayas, te van a matar. Y Jesucristo, sabiendo lo que está en el corazón de Pedro, le dice: apártate de mí, Satanás. A ver, él sabía que no era Pedro, era el diablo mismo hablando a través de Pedro. A ver, hoy en día esa es la verdad. A ver, hoy en día necesitamos proclamar la verdad del Evangelio, una verdad implacable. La verdad de Dios es implacable. La Biblia dice que es como espada de filo. Por un lado te salva y por el otro lado te condena. La rechazas o la aceptas, le crees a Jesús o te burlas de Jesús, pero tarde que temprano con tu corazón deje de palpitar, te encontrarás con una cruz de realidad y te acordarás de los hermanos de la religión que te predicaban de ese Cristo glorioso. Amén. Y entenderás que era verdad, entenderás que era verdad, así como aquel rico que murió y despertó en el infierno y que amaba para que le fueran a hablar a sus familiares, despertó en su realidad. Jesucristo es implacable. Jesucristo es implacable. Jesucristo no pasará por santo al mentiroso, al borracho, al marihuano, al homosexual. Él es tajante. Dice la Biblia que Él escudriña el corazón de cada persona y lo conoce perfectamente. Él es implacable. Jesucristo es justo y la palabra justicia, el juez, amén. Él juzgará a cada ser humano de acuerdo a su propia manera de vivir. Él sopesará la vida de cada ser humano. Él los pondrá en una balanza de alguna manera, así como aquel rey que le dijo: te encontré falto. Amén. Tú puedes engañar a la gente, tú puedes ponerte una máscara de felicidad, de alegría, de gozo, puedes ponerte una máscara de seguridad, de alguna manera, de que todo está bien, pero Dios conoce perfectamente tu corazón. Dios sabe exactamente lo que estás viviendo, lo que estás haciendo. Necesitas acercarte a aquel que es implacable. Hoy en día vemos la mano de alguna manera tan tajante del diablo, cómo destruye el matrimonio. Vemos tantas mujeres solas porque el hombre las dejó por otra. Vemos tantos hijos de alguna manera creciendo sin padre, creciendo sin madre, porque el otro lo dejó por otra. Y vemos esa maldad tan impregnada en las familias, en los hogares. Tanta cerveza vendiéndose a tan escala, de una manera tan brutal, destruyendo los cuerpos de los jóvenes, destruyendo sus propias vidas, de una manera tan brutal. La mano de alguna manera Satanás incalcable, de alguna manera tan fuerte en las vidas. Necesitas acercarte a aquel que no se movió. Necesitas acercarte a aquel que es inamovible. Necesitas acercarte a aquel que jamás se conmueve. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. La Biblia dice, toda la buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por siempre y para siempre. Amén. En medio de un mundo totalmente relativo, en medio de un mundo totalmente cambiante, en medio de un mundo donde un homosexual te dice: para ti es malo el homosexualismo, pero para mí no es malo. Dios me ama así como soy. En un mundo donde cada quien hace su propia ley, en donde cada quien crea sus propias normas, de acuerdo a su propio cochino corazón, de acuerdo a su propia concupiscencia, de acuerdo a su propia degradada vida. Hoy en día necesita gente de alguna manera que pueda pararse ante la vida, de alguna manera sabiendo en quién ha creído, en esta palabra de verdad, en esta palabra de verdad. La Biblia dice que en los últimos días el profeta Isaías dice que a lo bueno le llamarán malo, y a lo malo le llamarán bueno, y a lo dulce lo llamarán amargo, y a lo amargo le llamarán dulce. Amén. Hoy en día, en medio de un mundo sin valores, en medio de un mundo donde todos los valores morales están cayendo a pedazos, se necesitan hombres y mujeres que sean implacables en su manera de conducirse ante la vida, y la única forma de permanecer erguidos en medio de tanta tempestad y violencia y maldad es acercarte a aquel que tiene todo el poder, aquel que te da toda la gracia, aquel que te da toda la autoridad, aquel que te da todo el poder para mantenerte de pie en medio de tanta turbulencia, en medio de un tsunami lleno de maldad, de horror. Necesitas acercarte ante el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Amén. Sin Él tú tarde que temprano te caerás. Si no te acercas a Dios, tarde que temprano sucumbirán tus convicciones y te vendrás tan mejor pastor. Tarde que temprano de alguna manera se derrumbarán tus fundamentos, se derrumbarán de alguna manera lo que te mantenía erguido.
vencido tarde que temprano. Si no te acercas a Dios, tienes que buscar a aquel que no se movió, aquel que no sucumbió, aquel que se mantenió firme en sus convicciones, aquel que fue implacable en su manera de vivir en esta tierra. 33 años vivió en esta tierra y no se le encontró ningún pecado, no se le encontró ningún defecto. Fue implacable, fue rodeado de tentaciones, pero él se mantuvo erguido en medio de tanta adversidad, de tanta maldad. Amén. Si Jesucristo, el ser humano, está destinado a la bancarrota espiritual, si Jesucristo, el ser humano, no puede mantenerse de pie erguido por mucho tiempo, que si Jesucristo tu matrimonio se cae pedazo a pedazo cada día, necesitas a aquel que todo lo hace, que todo lo puede. Si Jesucristo, el ser humano, está destinado a una depresión que lo hunde cada día, Satanás le habla a la mujer y dice: ve, te dejó tu marido, estás fea, estás gorda, nadie te va a amar, nadie te desea, huélgate de la vida, tómate pastillas y mátate. Satanás es implacable en la manera de hablarle a una persona. Y no descansará hasta que termine ahorcada, no descansará hasta que se quite la vida. ¿Cuántas personas? Es que mi vieja me dejó, es que a mí me abandonó mi mujer. Sí, pero no dice por qué te abandonó, porque eres un borracho empedernido que estaba destruyendo sus hijos, que estaba destruyendo su vida. Esto no lo dice. ¿Por qué? Porque Satanás te hundió en un alcoholismo, Satanás te hundió y destruyó toda tu familia, destruyó tu esposa, destruyó tus hijos. ¿Por qué? Porque Satanás es implacable en su forma de actuar. Pero déjame decirte que en esta radio venimos a presentarte al hombre más implacable que ha pisado el planeta Tierra. Es Jesucristo. Acércate a Cristo Jesús y podrás mantenerte de pie en medio de la adversidad, en medio de la tempestad. Podrás levantar la cabeza y sabiendo que más poderoso es aquel que va delante de ti que el que está en este mundo. ¡Ay! Es Jesucristo, el autor y consumador de todas las cosas. ¡Amén! Precioso Dios, hermoso Jesucristo. Este tema se llamó implacable. Amén. Esperamos que esta predicación haya sido bendición para tu vida. Vamos a orar rápidamente por los niños. Estamos yendo cada jueves al hospital infantil. Vamos por Brandon Saúl Moreno, tiene 8 meses de varicela, una varicela complicada, Félix Sotelo, 2 años, Quintino, Ociel Guevara, tiene 6 meses de nutrición, problema en el cerebro, obra, Señor. Renata Guadalupe Blas, 7 meses, neumonía. Regina Veridiana, tiene 12 años, desmayo, no sabe qué tiene. Zaida Nayeli Reyes, tiene 12 años, tiene parálisis, Padre, obra, sopla sobre ese cuerpo. Misael Perales, tiene 14 años, operando en la vesícula, Padre. Te pido por Karina Zúñiga, tiene 2 años, tumor en el hombro derecho, arranca de la raíz ese tumor. Señor, te pido por Luis Fernando Nava, tiene 11 años, fractura muñeca, obra, Padre. Rafael Silva Hernández, tiene 6 años, tiene parálisis, obra, Señor, soplamiento de vida sobre este niño. Edith Jocelyn Menegas, tiene 2 meses, corazón no se formó. Señor, termina de formar su corazón. Padre, te pedimos por Noé Chávez Morales, tiene 2 meses operando el corazón, Señor, restaura completamente. Carla Guadalupe Vázquez tiene 3 meses, Señor, operando el ojo izquierdo, obra, Señor. David Loaiza tiene 5 años operando el corazón, Señor, obra. Te pedimos Elías Mata, tiene 3 meses, probable hueso, tiene problemas en los huesos, en la vista, obra. Te pedimos por Brian Jesús Juárez, tiene 10 meses, soplo en el corazón, Padre, obra sobre su corazón. Juan Pablo Banda tiene 1 mes y medio, Señor. Eladio Lecurino, problemas en el riñón, obra, Señor. Te pedimos por María de Jesús, tiene 4 meses, piedra en el riñones, obra, Padre. Carlos Montenegro, Señor, tiene 4 meses, obra en sanidad. Fernanda Estefanía, Señor, batalla para respirar. Esta niña fue la que fue golpeada por su tía, algo así. Ya nos pedía oración su mamá, porque ya se la van a entregar, y nos pedía, pastor, ayúdanos a orar porque el Dios no la quiere quitar. Y ayúdanos a orar para que regrese con su madre y que este proceso que vivió pueda aprender, amén, y haya aprendido algo de lo que Dios le enseñó, amén. Así que le digo por Fernanda, ya el lunes sale del hospital infantil, esa niña que fue golpeada brutalmente, pero Dios la está sanando completamente. Los médicos la habían desahuciado, pero Jesucristo jamás la desahució. El lunes vamos a orar y creerle a Dios que va a regresar con su mamá y que el Dios no se la va a quitar, amén. Así que te pedimos, Señor, también por Emiliano, distracción, está grave, obra, Señor. Roberto Martínez tiene asma, Señor, llegó muy grave, pero tú lo estás levantando, Señor. Así que, hermanos, gracias por todo, ayúdenos a orar, hermano, para que este programa pueda seguir al aire, amén. Así que esperamos que a través de esta predicación pues hayamos despertado conciencias. Dios le bendiga. ¿Sabes una cosa? Que te admiro cada vez que siento el viento.
Cada vez que el trueno rompe ese silencio que la noche ha guardado para ti. ¿Sabes una cosa? No comprendo cómo puede ser tan grande para hacer que una